Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una sencilla reflexión basada en la palabra de Dios, en la Biblia, por medio de una historia que se encuentra registrada en el Evangelio de Juan. Este Evangelio es uno de mis libros preferidos de la Biblia y es por eso que muchas veces recurro a él para poder aprender nuevas lecciones, poder verme reflejado en la experiencia de algunos de sus personajes. Y en esta oportunidad es lo que haremos por medio de una historia que se encuentra registrada en el capítulo 5 de este Evangelio de Juan. Pero quiero mencionar en primer lugar algunas características de este Evangelio. Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, a diferencia de estos evangelios, Juan no posee parábolas, mientras que en Mateo, Marcos y principalmente Lucas, Jesús enseña constantemente por medio de estas parábolas. Juan no registra ninguna. Sin embargo, lo curioso de Juan es que en lugar de parábolas tiene algunas historias, algunos relatos que son distintos de los que podemos encontrar en los evangelios sinópticos. Es decir, algunas historias que no aparecen en los otros evangelios y que sin embargo son historias que también tomaron lugar en la vida y en la experiencia de Jesús según lo que presenta el evangelista en su libro. Vamos, acompáñenme por favor en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Desde el versículo 1 en adelante voy a leer primero unos textos de allí y luego avanzaremos con un comentario, una explicación. Después, en un día de la fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que descendía primero al estanque después del movimiento del agua quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó: ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y en el acto ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue, y aquel día era sábado. La escena transcurre en un lugar particular de la ciudad. Se nos dice que era el estanque de Betesda, un lugar que efectivamente tenía 5 pórticos. Al parecer se trataba de una especie de mikvé o baño ritual donde la gente iba. Esa fuente estaba abastecida por un canal de aguas fluctuantes que probablemente eran la causa del movimiento del agua. La explicación que encontramos en este evangelio y que aparece registrada en los versículos, la última parte del versículo 3, comienzo del versículo 4, no aparece en los manuscritos más antiguos que tenemos de este evangelio. Es muy probable que este comentario haya sido añadido por algún escriba en época posterior, intentando clarificar un poquito de la razón por la cual se juntaba toda esa multitud de personas junto a ese estanque. Betesda significa casa de misericordia. Sin embargo, es interesante que aquí la gente encontraba muy poca misericordia. El Evangelio nos presenta ese paisaje con una multitud de enfermos, lisiados, paralíticos, todos ellos esperando ese movimiento del agua. Pero lo cierto es que solamente una persona podía llegar allí. Y qué cosa más extraña, porque Dios normalmente no actúa de esa manera. Esta era una creencia popular, casi una superstición, diríamos. Las personas más favorecidas de salud eran probablemente las que primero podían ingresar al agua, dejando a los más necesitados, a los más vulnerables, casi sin ninguna posibilidad de poder acceder a tener esperanza de una curación milagrosa, como era lo que ellos esperaban allí.
Pero el Evangelio de Juan se focaliza en esa multitud de enfermos y lisiados en uno en particular. No se nos dice su nombre, pero sabemos que era un hombre que llevaba 38 años enfermo. Sabemos muy probablemente que tal vez este era el caso más grave que había en ese lugar. Jesús es por eso que centra su atención en aquel hombre, que no solamente estaba enfermo del cuerpo, sino que también estaba enfermo del alma. Vamos a ver allí que esa persona estaba allí casi sin ningún tipo de esperanza. Y entonces uno se pregunta, pero ¿por qué estaba allí si no tenía esperanza alguna? Fíjense que cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, él dice, no tengo a nadie que me introduzca en las aguas. Entonces, si no tenía a nadie, si no tenía posibilidad alguna de poder ser sano, ¿por qué estaba allí? Pues bien, así actúa el ser humano cuando está sumergido en la desesperanza. Se intenta aferrar a cualquier cosa, no importa si es algo comprobado o no, no importa si es una propuesta mágica lo que se le ofrece. El hombre quiere aferrarse a algo. Y ese hombre está allí porque probablemente era la única posibilidad que tenía de tener alguna solución para sus problemas. Entonces, llama la atención de este relato porque tiene algunas peculiaridades raras, inusuales, que no encontramos en los otros milagros que ha hecho Jesús. En primer lugar, esta persona no buscó a Jesús. A lo largo de los evangelios encontramos que las personas se agolpaban siguiendo a Jesús, intentando al menos ser salvado por él. Ustedes recordarán esa escena donde la mujer que padecía de flujo de sangre se metió entre la multitud para, aunque sea, tocar el manto de Jesús. Otros mandaban a llamar a Jesús para que viniera y pudiera atender alguna de sus necesidades. Sin embargo, este hombre no lo llamó a Jesús, no fue a su encuentro, no lo buscó. Ni siquiera fue perseverante en eso como el ciego Bartimeo, que a pesar de que la multitud lo callaba, persistía en sus gritos, llamando a Jesús para que atendiera su necesidad. Nada de esto ocurrió con este hombre. En segundo lugar, tampoco siquiera conocía a Jesús. Cuando se le pregunta acerca de quién lo había sanado, él dice que no sabía quién era, versículo 13 de este capítulo. Así que tampoco conocía a Jesús. Otro elemento muy interesante y llamativo de este milagro es que tampoco expresó fe en él antes de ser sanado. Cuando Jesús se le acerca y sin que éste supiera quién era, este enfermo le dijo, bueno, no tengo a nadie que me introduzca al agua, pensaba en la solución del estanque. No manifestó, ni siquiera pidió que Dios aumentara su poca fe. Ahora sí, hubo una chispa de luz cuando escuchó las palabras de Jesús que le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Evidentemente a partir de allí algo pasó por la vida y por la experiencia de este hombre que avanzó y logró darse cuenta de que estaba sano. Jesús lo sanó en el día sábado. Hay varios milagros que Jesús hizo en este día especial. Un día donde Dios estableció que el hombre tenía que disfrutar de la presencia y la compañía divina. Un día donde es lícito hacer el bien, algo que enseñó Jesús a lo largo de todo su ministerio. Es un día para llevar libertad a los cautivos, salud a los enfermos. Es un día para poder compartir buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, otro detalle interesante de este relato es que es muy probable que la enfermedad que tenía postrada esta persona haya sido o haya estado relacionada con alguna situación de pecado. Por las palabras de Jesús después de encontrarse nuevamente con él en otro contexto. Versículo 14, allí del capítulo 5. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. Esta frase de no peques más, para que no te venga algo peor, de alguna manera nos hace pensar de que la enfermedad estaba causada por el pecado, pero que además en esa situación de enfermo, él había continuado con aquella práctica, con aquel pecado.
Él era una persona que estaba enferma del alma. Hay un poema que dice así: muertos no son los que descansan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Este era un muerto en vida, una persona sin esperanza, una persona que estaba marginada del mundo de aquellos días, sin tener a nadie, abandonado por todos los conocidos o seres queridos, una persona sola en ese mundo. Dijimos que el Evangelio de Juan no posee parábolas, pero en lugar de parábolas tiene historias, historias paradigmáticas, porque son historias que fácilmente nos pueden reflejar a cada uno de nosotros. Es muy probable que cada ser humano sea en realidad como ese paralítico, totalmente desválido, en un mundo de supersticiones, en un mundo de propuestas fáciles, pero que finalmente no conducen a nada. Un mundo de personas tiradas en un lugar buscando misericordia, pero en un lugar donde no lo pueden encontrar. A ese mundo descendió el Hijo de Dios por iniciativa propia, para buscarnos, para encontrarnos en el lugar de nuestras miserias y desde allí infundir esperanza a nuestros corazones y mostrarnos la posibilidad de poder resurgir, de poder salir. Cristo no solamente otorgó salud física a este hombre, sino que por medio del perdón, por medio de sus palabras, logró restituir la vida, la integridad, su valor como persona, dignificando a este ser humano que había estado prácticamente abandonado en este mundo. Así que esta historia bien puede reflejar muchas de las circunstancias en las que nos encontramos los seres humanos. Claro, muchas veces no somos conscientes de que estamos a la deriva en este mundo. Muchas veces no somos conscientes de que nuestra vida es prácticamente igual, completamente librada a la desesperanza, si no fuera porque de pronto la fe puede conducirnos a algo diferente. Querido amigo, querida amiga, Jesús ha salido al encuentro de los hombres, de las mujeres, para poder también compartirles esperanza. La esperanza que viene de Jesús es una esperanza que no defrauda, es una esperanza que permite proyectarnos hacia adelante, resurgir como persona. Aprovechemos esa oportunidad que el cielo nos concede al haber entregado al Hijo único de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.